aguanta, ¿va? Pero es que el problema, este micrófono se supone que sí es profesional, ¿ya? Pero el problema es que mi computadora no tiene un puerto para un micrófono profesional, ¿no? Entonces, de aquí para conectarse a la compu pasa casi por tres adaptaciones de cable. Entonces, ese es el problema. O sea, todo lo profesional que pueda tener muere en cada adaptación de cable porque no tengo una directa. No he podido conseguir. De hecho, aquí en el país ni venden. Ya pedí una en Amazon, tal vez me viene el otro mes, porque es la única alternativa que tengo. De ahí, yo la verdad no quiero desperdiciar ni este micrófono ni esta conexión. Bueno, en fin, lo que vamos a hacer es que hoy vamos a hablar acerca de cómo nos llega el suministro eléctrico, no solo a nuestras casas, sino cómo llega pues, el suministro eléctrico alrededor de todo el mundo, qué ventajas tiene, qué desventajas hay, digamos, cómo ha sido, ¿verdad? Como usted podrá descubrir, ¿verdad? Y vamos a ir viendo poco a poco. Obviamente ahorita vamos a ver primero cómo es el suministro eléctrico para que usted entienda y tenga una idea de por qué es que se avanzó tanto con la electricidad, ¿verdad? Mucho hemos hablado que el ser humano, el primer efecto que le vio a esto es el efecto económico, o sea, la electricidad iba a generar billete, por lo tanto, todo el mundo se tiró a hacer cosas que funcionaran vía eléctrica, si no, no. Ahora, el problema es que para que generaran dinero las cosas eléctricas había que darle electricidad a la gente. ¿Ya? Y esto que le voy a explicar, pues después lo vamos a detallar cómo fueron los inicios de esto, ¿no? Por ejemplo, usted y yo en nuestra casa tenemos corriente alterna, ¿verdad? Tenemos corriente alterna. Y ya vamos a hablar de corriente alterna, corriente directa, 110 voltios, 120 voltios, 210 voltios, 220, ¿ya? Eh, Monofásico, trifásico, todas esas cosas que tal vez usted una vez ha escuchado en base a la corriente eléctrica, realmente sí existen, ¿verdad? Sí existen, sí se dan en el mundo y en nuestro país, ¿verdad? Y pues como nosotros a veces somos un poquito huyones a la electricidad, ¿verdad? Solo necesitamos un enchufe y ya, ¿verdad? Entonces no nos preocupa mucho ese problema. Ahora, resulta que el ser humano, debido bueno, no a la necesidad, debido a que se creó la pseudo necesidad de que tuviera corriente eléctrica, pues el día de ayer estábamos viendo que estas son las 5, ¿verdad? Principales formas de cómo se ha creado la corriente eléctrica, pero la que vamos a ver más detallada, por ejemplo, es la que se da en nuestro país. La forma hidroeléctrica se le llama esta, ¿verdad? La fórmula, perdón, hidroeléctrica es sencilla, ¿verdad? Ocupar la energía cinética del agua. Eso es todo, ocupar la energía cinética del agua. Tal vez usted la ha visto de hecho, esto no es nuevo, pues, esto es algo medieval, ¿ya? Esto es algo que viene desde antes que la electricidad se pudiera estipular, ¿no? De que tuviéramos leyes eléctricas, ya existía el aprovechamiento de la energía cinética. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, pues lo podemos ver en los molinos que existían en épocas medievales. No sé si usted alguna vez nunca ha visto una película antigua, no antigua, sino que evoque épocas antiguas y mira una rueda de madera, una rueda de madera que se está moviendo con el agua, ¿no? Esa rueda de madera realmente es un molino, ¿verdad? Ahí lo único que se hacía es poner una rueda de madera con canales, ¿verdad? Con canaletas, que cuando el agua pasara, se pasaran llevando. Y la otra tenía otra canaleta y otra canaleta y otra canaleta y al final, pues, movían un círculo, ¿no? Ese círculo estaba conectado, ¿verdad? Estaba en medio, tenía un hierro, ¿verdad? En medio tenía un hierro y ese hierro movía un engrane. Adentro, pues lo que había era otro engrane, pero ya no horizontal, sino vertical, y eso movía un molino. Esa es tecnología viejísima, tecnología que inclusive los egipcios la tienen. O sea, estamos hablando de hace más de 6.000 años, ¿ya? Entonces, el ser humano vio esa capacidad y dijo, bueno, si estos molinos
¿verdad? Que pasaban ahí todo el tiempo. Hay dos, bueno, quizás nosotros hemos visto dos tipos de molinos, ese hidráulico, sí, hidráulico. Y ¿no? Si usted ha leído el Quijote de la Mancha, pues característico, ¿no? Ese molino de viento que usted mira. Ambos eran molinos, ambos eran cuestiones para poder, lo que tenían eran, movían unos engranajes y entonces la gente podía moler trigo, maíz, cebada, lo que sea que tenían. Entonces, esta tecnología realmente no es tan nueva. Pero el ser humano dijo, bueno, si esto es capaz de mover un molino de madera en un pequeño río, pues estamos hablando que si hacemos esto en un gran río, podríamos mover un montón de este tipo de, de instrumentos, ¿no? Y entonces es donde nace el concepto de la energía impulsada por la acción cinética del agua, conocida por nosotros como hidroeléctrica. Ahora, el campeón de todo esto, o digamos, sí, realmente la cereza de todos estos pasteles de lo que es energía, porque vamos a ver los dos que se parecen, hidroeléctrica y eólica, muy, muy, muy parecidas ambas. ¿Ya? ¿Por qué parecidas? Porque ocupan este muñeco de acá, que es, digamos, la mayor invención en lo que a mí respecta, muy eficaz que ha tenido el ser humano para generar energía, una bobina. Eso que usted está viendo ahí es un dínamo, bobina, embobinado, magneto, eh, quiero ver, le dicen planta, le dicen generador, le dicen motor, le dicen de un montón de formas. Yo creo que los mecánicos le dicen de una forma, los eléctricos de otra, los de la ferretería de otra, usted y yo también le decimos de otra. Tiene tantos nombres, ya, o tiene tantas formas de cómo se puede llamar, pero básicamente esto es una bobina. ¿Y qué es una bobina? Pues resulta que una bobina tiene, como se puede ver acá, ¿verdad? En esta parte derecha, pues simplemente tiene un eje, ¿ya? Un eje conectado en dos extremos. El primero, uno que se va a mover vía mecánica, ¿ya? Algo que se va a mover mecánicamente. Ya le voy a explicar cómo pueden ser esas vías mecánicas. Y el segundo, que va a estar conectado a un magneto o a un imán. Resulta que dentro de las cosas que don señor Tade de Mileto descubrió, es que, pues, como toda la materia tiene electrones, ¿no? Puede generar electricidad, pero hay materia que es más propensa a hacerlo, como el caso de los magnetos, ¿ya? Como el caso de la misma magnetita, la ferrita, ¿verdad? Hoy en día, pues, tenemos otro tipo de imanes, ¿no? Inclusive hay electroimanes, pero resulta de que si usted pone, ¿ya? Esto a girar, va a generar una, así literalmente se llama una excitación de electrones. Esa excitación de electrones es la misma carga eléctrica, se genera una carga eléctrica. Una vez usted tenga esto, los puede conducir. Simplemente le pone dos alambres y estos se van a ir. Así de sencillo, parece bien ridículo. De hecho, es el principio que tienen todos los ventiladores. Un ventilador nada más funciona al revés. ¿Ya? Al ventilador le llega la corriente eléctrica, la pasa por sus cables, llega al magneto, ya llega a la bobina y esta comienza a electrizar. Ya comienza a electrizar y lo que tiene en este caso, pues el ventilador, ya es un pequeño, bueno, eso usted no lo mira porque está dentro, ¿no? Es un eje, ¿verdad? Es un eje metálico. En un extremo tiene las aspas y en el otro extremo tiene unos pedacitos de hierro que cuando este se comienza a electrizar, están haciendo que se mueva y entonces genera un efecto de movimiento. O sea, lo hace pero al revés. Es una bobina invertida, una bobina que funciona al revés, que ocupa la corriente eléctrica para generar movimiento mecánico, que es lo que a nosotros nos llega, el viento. Entonces, en este caso, la bobina nació con el propósito anterior, ¿ya? Que de un movimiento mecánico se genere un proceso de electrización, ¿ya? Antiguamente, quizá usted obviamente tal vez no lo vio, o si tiene algún su tío o abuelito algo mayor,
Antes vendían en las ferreterías los dínamos. Los dínamos son unas cositas como que eran unas botellitas, no tengo, fíjense que yo me había robado uno y no sé, quizás alguien más me lo robó. Son como unas botellitas, ¿no? Así, de verdad, puro diseño de botellita tenían, que se ponían en la parte de atrás de una bicicleta. ¿Ya? Se ponían en la parte de atrás de una bicicleta y cuando usted lo topaba la llanta, esta iba moviendo en la punta, como de esa botellita, había una especie como de rosquita, ¿no? Que nunca se destapaba. Entonces, si se movía eso, le llegaba corriente eléctrica y adelante de la bicicleta, pues había un foquito y entonces el foquito alumbraba. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía que hacer. Ese es un dínamo o una bobina, etcétera. ¿Cómo se movía? Pues se hacía vía mecánica. Mientras una persona pedaleaba, el foquito se iba encendiendo. Algo bien sencillo, pero que es el principio de todo esto. Ahora, si comparamos esa bobinita chiquita con este monstruo que tenemos aquí de bobina, ¿ya? Entonces usted y yo nos podemos hacer una idea de cómo funciona una presa hidroeléctrica. Imagínese usted que el ser humano lo que pensó es que un río, si se le ponía una bobina grande, lo podía mover. Y efectivamente así es, ¿verdad? Entonces, eso primero lo que tenemos que entender es cómo funciona esto. Lo que necesita es algo que lo mueva. Si algo lo mueve, él puede generar corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, eso es lo que el ser humano dijo, ah, bueno, Cheles, yo me imagino que en un río grande podemos hacer ese efecto. ¿Cómo lo podemos hacer? Y este es el principio que tienen básicamente todas las presas hidroeléctricas. Número uno, imagínense que hoy en día ya ni siquiera es necesario que haya un río. Ya se puede hacer obviamente en lagos y se generan ríos artificiales. ¿Cómo? Simple y sencillamente se detiene el flujo normal del agua y se le obliga, oigan bien, se le obliga al agua, ya sea por efecto de gravedad o cualquier otro efecto. Espérame, no puedo poner la flecha esta. Mi máquina ya no quiere, chelas. Bueno, se le obliga al agua a pasar o a circular por un camino que, como usted puede observar acá, ¿verdad? El camino va dirigido a una turbina, se le llama, también se le llama turbina, ¿no? Se le llama la turbina a donde va dirigida el agua. El agua, obviamente, al pasar ahí, como lleva todo, imagínese, lleva todo el peso lleva la fuerza de gravedad. O sea, aquí inclusive hacen un cálculo para saber con cuánta fuerza va a llegar esa agua y saber qué tipo de turbinas o qué tipo de bobinas ocupar, ¿ya? Por ejemplo, no son las mismas que se ocupan en El Salvador, las que se pueden ocupar en Guatemala, en Estados Unidos, etcétera, porque tal vez obviamente depende de los caudales de los ríos o del tipo de lago, etcétera, ¿no? Entonces, esa agua al pasar aquí pasa moviendo la turbina, obviamente el agua vuelve a caer, ¿ya? Sigue su curso, ¿verdad? Pero ya movió esto. Al mover esto, como usted puede ver, pues mueve un magneto de forma mecánica y entonces eso hace que se genere el proceso de electrización o de generación de energía eléctrica, que obviamente no llega directo a nuestra casa. Aquí falta otro proceso que vamos a ver más adelante. Aquí falta un enorme proceso, pero aquí se genera la corriente eléctrica, aquí se ordena y aquí se distribuye. Fin del cuento. Llega por cables hasta nuestra casa, ¿ya? Y entonces usted y yo podemos enchufar, ¿verdad? Ahí nuestro cargador de celular y estar tranquilos porque resulta que el producto de moverse mucha agua allá en la presa del Guajoyo, allá en las 5 de marzo, en el 15 de septiembre, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama la otra, es este producto que nosotros podemos tener ahorita en nuestro hogar, ¿verdad? Si usted lo mira acá en esta parte de abajo, pues se tiene, digamos, el proceso de forma esquemática, ¿no? Energía potencial, ya llega a ser energía cinética del agua cuando llega a las turbinas, ¿verdad? La energía cinética mueve el eje y el eje convierte en electricidad. En este caso, la energía mecánica es la que tiene el agua, ¿verdad? El agua es el que hace el efecto de energía mecánica, es la que mueve, ¿verdad? Lo hace por muchas razones.
Si usted puede ver en la laminita anterior, espérame que yo la quité. Si usted puede ver en la laminita anterior, obviamente, ya, dependiendo del nivel de la presa que sea, ¿verdad? Así va a ser, imagínese la cantidad de electricidad. Si usted observa esta presecilla que tenemos aquí, así es la cantidad de turbinas que tiene, una por cada pedazo de estos. Ahí puede hacer usted cuenta de cuánta electricidad puede generar, ¿ya? Entonces, obvio, esto pues puede, ¿verdad? Puede alimentar pueblos enteros, puede alimentar ciudades en algunos casos, ¿verdad? Dependiendo de la demanda energética, así se sabe si se puede cumplir o no. Para que usted tenga una idea, pues en El Salvador no se necesita mucho para cumplirle a todo el país la demanda energética, pues, ¿verdad? Creo yo de que hasta ahorita todavía CLESA sigue peleando por llevar luz eléctrica a otros lugares. Inclusive, por si usted no sabía, hay periodos en el año ya que los caudales de los ríos se desbordan. Bueno, cuando hay un buen invierno, ¿no? Un invierno copioso, se desbordan tanto que nuestro país puede venderle energía a Guatemala. Cuando esto sucede, el gobierno accede a hacer un subsidio. Y entonces, miren, no es mentira que cuando el gobierno da un subsidio de la corriente eléctrica, no es por buena gente o porque quiera. Es porque ha sobrado billete y hay que se la venden, ha sobrado energía y se la venden a Guatemala y Guatemala paga. Y para no embolsarse tanto el pisto, hay un subsidio ahí, ¿verdad? Para todos, y entonces de repente en un mes nos bajó $1 la energía, ¿verdad? Tampoco es como el super subsidio de la vida, ¿verdad? Entonces, mire, en ese caso, obviamente también hay que ponerse a pensar, ¿verdad? Si usted lo analiza, qué tan buenas, qué tan malas son. Mire, si yo siempre he considerado que si la presa hidroeléctrica no va a afectar la fauna y la flora del lugar, pues no estaría tan mal. Si no va a afectar el caudal y el curso de un río, pues tampoco estaría mal. Pero el ser humano ya se está quedando con pocos recursos para hacer esto, porque pues toda la parte esta de los cambios climáticos han venido a afectar. Si usted es un poco observativo, se va a dar cuenta de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En este caso son como una especie de 13 que se llaman compuertas. Ya son 13 compuertas que están ahí en esta presa en específico. Y cada compuerta de estas se puede abrir o se puede cerrar, ya dependiendo la necesidad. Ya, si digamos, de repente tienen una demanda energética muy grande, se pueden abrir todas las puertas y entonces estas todas van a generar electricidad. Si tienen una demanda baja de electricidad, pues entonces se van cerrando un par de puertas. Profe, También esto ayuda para que, si usted se da cuenta, ¿verdad? En la parte de arriba, ya acá tenemos un nivel de agua y aquí tenemos otro nivel de agua, ¿verdad? Un nivel alto, un nivel bajo. ¿Eso qué significa? Pues que significa de que si aquí comienza a seguir lloviendo, se puede imaginar si esta agua pasa para acá de un solo, se pasa llevando todo esto. El agua es súpermente pesada, por si no sabía. Y entonces lo que hacen es que hay veces que por emergencia se abren las compuertas, pero no se activan las turbinas, ¿ya? Porque tal vez no tienen la necesidad. Cuando sucede esto, es donde El Salvador, por ejemplo, en la presa de Guajoyo, aprovecha y, digamos, cuando hay inviernos copiosos, como le decía, se abren las compuertas porque es un montón de agua la que hay y que viene y que puede arruinar la presa. Entonces se abren las compuertas y se le avisa a Guatemala, mira viejitos, tenemos energía eléctrica, ¿qué onda? ¿Quieren un poquito? Vaya, chévere. Y entonces se vende. Esos ya son tratos pues especiales con esta gente. Pero este es el primer tipo de energía. Obviamente es el que nosotros ocupamos más en el país. Esta es la primera que apareció y es la que hay. Si usted le da suministro eléctrico AES, CLESA o CAES también era la otra, que estos son sindicatos, ¿no? De lo que alguna vez fue todo CLESA, ¿verdad? Que es lo que nos distribuye la energía eléctrica. Por si usted no sabía, la energía eléctrica de nuestro país no es estatal, ya es una empresa semi-privada. ¿Por qué semi-privada? Porque el gobierno tiene control sobre las presas hidroeléctricas, pero es AES CLESA quien distribuye los precios y todo. Entonces, es una dualidad entre empresa privada y nosotros y el gobierno, ¿no?
Y por eso es que tal vez usted se va a dar cuenta que pues la corriente eléctrica es bien fluctuante, ¿verdad? Bien variable. De repente hay meses que es cara, de repente hay meses que es muy barata, aunque se esté consumiendo el mismo, el mismo patrón en la casa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que lamentablemente no tendrían que ser así, la van a que no. Y si se llega a estatalizar, pues los precios obviamente bajan, ¿verdad? Bajan increíblemente. Y es muy necesario, pues, ¿quién no ocupa la corriente? Nosotros lo estamos ocupando ahorita para estar conectados, o sea, es lo que mueve al mundo hoy en día. Este es el primer tipo de corriente eléctrica así, masiva, ¿ya? Que pudo darle energía a pueblos, ya que pudo darle energía a comunidades enteras. Entonces, el primer tipo de energía eléctrica renovable, llamadas también renovables porque dice que no dañan el ambiente, ¿verdad? Y en realidad si se hace bien no lo hace, ¿verdad? Y pues muy útil, ¿verdad? El segundo tipo de energía que Profe, también ocupa, dígame, y lo de la presa, ¿por qué no la almacenan o si la almacenan? La la energía, energía. ajá. Fíjese que ahí hay una especie de, pues, ¿cómo le puedo decir? Sí se puede Ajá, almacenar y de si alguna generan tanta forma, energía, ¿verdad? ¿por qué no la Cuando guardan? la energía, espera, cuando la energía eléctrica llega a, a, a ciertos niveles intolerables para la distribución, ¿verdad? Esta se puede almacenar, pero fíjese que no hay o sea, no es tan eficiente almacenarla. Eso es complicado de la electricidad, porque este es un almacén de electricidad, ¿no? Una batería, ¿ya? Este es un almacencito de electricidad, pero en realidad ella no guarda energía, ella genera energía, ¿ya? Cuando usted la pone, esta es una batería cuadrada recargable. Cuando yo la pongo a cargar, ella lo que está haciendo es, digamos, generando energía dentro y se queda cargada. A eso se refiere con quedarse cargada. Yo antes creía que aquí se guardaba corriente eléctrica y ninguna batería, sea cargable o recargable o desechable, perdón, no guardan muy bien la energía, o sea, no lo hacen. Y entonces ese es un problema, que estas presas hidroeléctricas eh, no lo pueden guardar. Ahora, el ser humano se las ingenia, ¿va? Hay subestaciones. Por ejemplo, aquí por residenciales en Molino está la más grande de Santa Ana. Creo yo que todos alguna vez han visto la subestación de Clesa, de residenciales en Molino, que pueden observar unas cositas como esta, ¿ve? Como estas y como estas, así que salen de la Sí, estructura sí. de la casa, ¿no? De la estructura del terreno, salen estas cosas y se miran el montón de cables si usted alguna vez ha preguntado qué hay ahí, esa es una subestación de regulación y distribución de energía. Entonces, ahí tienen unas máquinas impresionantes para medir el nivel de control energético en todo lo que es Santa Ana. Hay otra más pequeñita ahí por Sertrasen. Y así sucesivamente hay varias en todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas? Monitorean. Monitorean si se incrementa la temperatura, la electricidad, el consumo de electricidad o si se baja. Y entonces, si se baja, mete toda la corriente que tienen de reserva. Si en dado caso se eleva, lamentablemente hay muchas que se desperdician y mejor prefieren tirarla en estos centros. Ahí anda la electricidad así como rebotando. Es una forma de como aislarla, no guardarla. Anda así como dando vueltas y entonces de repente se da una necesidad eléctrica, ¡boom!, la dejan ir, ¿ya? Es como una forma de distribución de electricidad, digamos, algo a lo que caiga, ¿no? No es la mejor, pero ha funcionado, ¿verdad? Ha funcionado hasta el momento. Obviamente también las técnicas se van mejorando, pues, las técnicas se van mejorando y hoy en día pues es bastante eficiente. Yo creo que es rarísimo pero suele pasar. Más de alguna vez hemos escuchado que algún transformador tronó, ¿va? Y se oye el bombazo del transformador, ¿va? ¡Pum! Y se va la corriente eléctrica. A las horas, 2, 3 horas, ya han reparado todo. Eso sucede cuando se dan se llaman picos eléctricos, pero se dan esos picos eléctricos y entonces la corriente llega de un solo
tiene que llegar al transformador, porque si no llega al transformador y pega el bombazo, va a pegar el bombazo en su televisor, en su PlayStation, y entonces usted pega el bombazo después. No, Dios mío, ¿qué pasó? Le murió el Play. Para evitar que usted se ahorque ahí en su casa cuando se le arruinen los aparatos eléctricos, se ponen estos transformadores, ¿verdad? Y sí, es una forma, tal vez no la mejor, pero sí es muy eficiente, ¿verdad? Muy eficiente. Ya, no sé si tienen alguna otra duda. Ni me fijé. Ok, me fijé quién preguntó. Chulada, yo. La segunda forma, quizás yo creo que está fácil, ¿no? En estos 5 minutos que me quedan la terminamos. La segunda forma es muy parecida a la anterior, ¿ya? Parecidísima a la anterior. De hecho, es igual que la anterior. ¿Por qué? Porque también ocupa bobinas, también ocupa magnetos, también ocupa plantas generadoras de electricidad, solo que estas no están sumergidas en el agua, sino que están puestas en un poste, ¿verdad? Como ver unos ventiladorotes gigantes. Y acá en El Salvador hay un proyecto, creo, no sé si ya se echó a andar o no, en el que se van a poner turbinas de estas, ¿verdad? Pero esto no funciona mucho acá. Acá no tenemos vientos exagerados, pues, ¿verdad? Aquí no hay un montón de... Esto funciona en lugares desérticos o con mucha afluencia de vientos, porque entonces se mueven estas turbinas increíblemente grandes y pesadas, que son las que tienen el mismo principio, ¿verdad? Se mueven vía aire, el aire mueve las bobinas, la bobina genera corriente eléctrica, la corriente eléctrica llega hasta el centro de transformación, igual que sucede en una presa hidroeléctrica, y esta llega hasta acá, donde aquí se distribuye para usted, para mí, para todo el mundo. Este tipo de electricidad también se considera renovable, muy buena para el medio ambiente. Esta podríamos decir que no daña mucho el agua, eso es una enorme ventaja, ¿verdad? Porque en una presa hidroeléctrica recordemos que pues algún sedimento del metal de las turbinas se lleva al agua. O sea, el agua sí se va un poco más alcalina y un poco más metálica que como entró, ¿verdad? Porque le recuerdo que aunque sean las turbinas de acero inoxidable, el contacto con el agua oxida, pues. Entonces, digamos que afecta en un porcentaje la pureza del agua. Aquí no hay problema, no afecta la pureza del aire, ¿verdad? No es como que la turbina dañó el aire, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero es caro, es muy caro, ¿verdad? Es un proceso muy, muy, muy caro. No es tan rentable porque, digamos que para empezar, tienen que tener un mantenimiento más constante que el del agua. Es bien irónico, pero el aire también, la erosión viene de aire, ¿no? Ya viene de ahí y sí, desgasta mucho todas las piezas. Aparte de eso, pues, como le digo, se tienen que hacer estudios para determinar si vale la pena poner esto en algún país o no. Y digamos que también no es tan popular para generar una presa hidroeléctrica como la que vimos anteriormente, pues tendrían que haber unos 20 o 60 postes de esto para poder equipararla. He ahí quizás un problema, ¿ya? Que no se puede llegar al nivel de una presa hidroeléctrica con un par de postes, ¿verdad? Sin embargo, ya, es una muy buena alternativa. El día de ayer, me voy a quedar aquí quizás, el día de ayer, no sé si les dejé ver una película. No. El niño que voló. Sí, no sé, Antier fue La del entonces. viento de no sé qué, algo así. Ok, ¿alguien la vio? Yo lo había visto, pero no recuerdo No. del todo bien. Ok. Va, vamos a hacer una cosa. Necesito que la vean hoy. Ey, miren cómo es posible. O sea, no les estoy dejando hagan una tarea, no bien. Les estoy dejando ver una película. ¿Cómo es posible que vean una película y vean lo que no tienen que no pude? No, sí, ahí rayada por ver una película, como que no no, primero han llegado a tener dos personitas, uno y hágale, vamos a hacer una cosa, el día de mañana
toda la clase se va a basar en esa película. Por esta razón, y usted cuando la mire, si la vio, ya sabrá por qué. Y si no la vio, ahí sabrá por qué. Así que el día de mañana, si no la ha visto, ¿cómo se llama? la que le voy a estar preguntando. Así que te la voy ¿Cómo a se llama? dejar ¿Cómo de se tarea. ¿Cómo se llama? No es el avatar, no es el maestro del viento, no es ese. De hecho, yo la primera vez que salió esa serie, que no la avatar negra. El negro, en fin, bueno, estamos ahí, dejémoslo hasta aquí, pues se la puede dejar de hoy sí ya. Obligatorio, tienen que ver a pausada, no, mañana ni me metan a la clase, voy a estar preparando de eso. Ok, cuídate entonces. No.